Queridos, bueno, aquí estamos en otro nuevo video y por supuesto como yo estoy todo el tiempo mientras hago mis cosas meditando en la palabra del Señor, tengo que aprovechar en cada momento que yo descanso, que es cada cierto rato, debido a mi situación de salud. Yo tengo que hacer descansos cada cierto rato. Y ahí aprovecho de hacer mis videos porque mientras hago las cosas que tengo que hacer aquí, aprovecho de ir meditando en la palabra del Señor, en las cosas que voy observando y que Él me va enseñando día con día. Desde hace varios días estoy, por ende, en una meditación que lo cierto es que lleva bastantes días y tiene que ver sobre la limpieza. El Señor nos dice que nosotros tenemos que estar limpios y también nos habla de que cuando la casa está limpia, eso quiere decir nuestro cuerpecito, el templo donde debe morar el Espíritu Santo, la única forma de ser llenos del Espíritu Santo es efectivamente estando limpios. Pero ¿qué sucede en el intertanto entre que nosotros estamos limpios y somos llenados del Espíritu Santo? Hay un periodo, porque lo cierto es que uno podría decir que uno todo el tiempo está lleno del Espíritu Santo, pero lamentablemente para lograr eso uno debe estar en comunión con Dios de la misma forma que Cristo estaba. Y yo debo reconocer que en nuestra carnalidad, para nosotros eso es muy difícil. Yo personalmente todavía no llego a las 24 horas desde que empecé este proceso, que ha sido de varios años. Y más que varios años, yo diría que bastantes años, salí un poquito duro. Esa es la realidad. Y creo que la sociedad de hoy es bastante más dura que la sociedad que había en el tiempo de Cristo. Y bueno, yo diría incluso que somos mucho más rebeldes que en los tiempos de Noé. Pero volviendo al tema de la casa, para nosotros poder permitir que el Espíritu Santo nos llene y esté con nosotros, llenándonos por completo todo el tiempo, nosotros tenemos que realizar acciones voluntarias que se van desarrollando cuando uno tiene una intimidad y un conocimiento basado en la voluntariedad. Y se lo voy a explicar con un ejemplo. Nosotros podemos enseñarles a un hijo a hacer las cosas de dos formas. La primera es que ellos aprendan que tienen que cumplir con las obligaciones que deben y finalmente hacen las cosas porque tienen que hacerlas y no porque llegan a un entendimiento de por qué deben llegar a hacerlas. Ese es una forma de enseñanza que lamentablemente el día de hoy ha promovido que gran parte del cristiano realmente sea un individuo que no entiende lo que es el evangelio realmente. Y tenemos otra forma de enseñanza en la cual nosotros demostramos con el ejemplo y con la corrección cómo se hacen las cosas y siempre dejando claro que uno las está haciendo no por obligación, sino que porque uno está amando lo que hace. Y cuando digo amando lo que hace, me refiero
a que si uno está corrigiendo a su hijo, lo está haciendo porque lo ama, porque quiere lo mejor para él, y uno debe explicarle al hijo que esto es así. También debe explicárselo a la esposa. A veces uno peca pensando en que la esposa está en la misma sintonía que uno. Y eso es porque obviamente no somos perfectos. A nosotros nos falta mucho para poder comprender por qué Cristo hizo lo que hizo y cómo efectivamente nosotros tenemos que hacer las cosas como Él las hizo. Ser discípulos perfectos. No podemos llegar a ser mayor que nuestro Maestro, pero sí podemos llegar a una estatura conforme a Él. Pero para eso, justamente el varón cristiano tiene que estar perfeccionado por completo en Cristo. Si no, no va a tener tiempo ni va a tener el entendimiento completo para poder corregir a quienes tenga bajo su dominio. Y cuando hablo de dominio, no hablo de ese dominio del César que tiene esclavos y se abusa de ellos, sino que estoy hablando de un dominio basado en Cristo. Ese dominio en el cual el servicio voluntario y por amor es el que predomina. Entonces, si nosotros no entendemos eso, empezamos a practicar un cristianismo que está contaminado. Y eso significa que nuestra casita, nuestro templo, no está limpio, y en la medida que nosotros persistimos en ese camino y no en el correcto, esa casa empieza a contaminarse hasta que llega un punto en el cual la contaminación es mucho mayor a la que tenía antes de haber sido limpia por el bautismo de agua. Ahora bien, también tenemos que entender que el bautismo de agua solamente es válido cuando hay un arrepentimiento real de la vida pasada y de no querer volver a replicarla. Lamentablemente el día de hoy, la voluntariedad genera que eso no sea posible. Así que, mientras no haya un convencimiento pleno de pecado, la casa realmente nunca estuvo limpia. Y cuando efectivamente hubo este arrepentimiento, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado en con qué llenamos esta casa. Y el mismo Señor nos dice cuáles son las acciones, cuáles son los frutos con los cuales nosotros tenemos que llenar esta casa. Tenemos que llenar esta casa con paciencia, tenemos que llenar esta casa con fe, tenemos que llenar esta casa con compasión, con misericordia, y cada vez que nuestro ser carnal intente dominar y volver a ensuciar, obviamente uno de los actos más poderosos es el dominio propio. Y bueno, existen muchos otros frutos que nosotros tenemos que utilizar y practicar para que esta casa sea completamente llena del Espíritu Santo. Hay personas que solamente dicen amor, 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 pero el amor que practican no es el amor de Dios. Y obviamente, si bien nosotros sabemos que el fruto más importante es efectivamente el amor, también tenemos que entender que todos los demás son parte del Espíritu Santo, y para que efectivamente estemos llenos de Él, tenemos que ser completamente conformados con los frutos del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos, aquí ustedes pueden ver en la práctica cómo, si ustedes no hacen estos actos, simplemente ustedes no están logrando ser llenos del Espíritu Santo. Si ustedes no son llenos del Espíritu Santo,
Lamentablemente no existe prédica alguna que ustedes puedan efectivamente hacer para lograr que una persona se arrepienta siempre y cuando tenga el corazón dispuesto. Porque también tenemos que entender que el cristiano fue llamado por el Señor desde el vientre de su madre. Y existen muchos que uno, aunque esté lleno del Espíritu Santo, nunca va a convertir. Por algo muy simple, mis queridos. Hay algo que el Señor nos dio a todos cuando nos creó. Y eso es la libertad. Él no nos manipula. Entiendan esto. Él no nos trata de engañar como lo hace Satanás. El que manipula es Satanás. El que nos hace creer cosas que no son es Satanás. Por eso es tan importante comprender lo que es vivir en la verdad. Y recuerden que Dios es perfecto. Así que Él no los va a engañar, Él no les va a mentir, Él no los puede manipular. Entendiendo esto, mis queridos, ya pueden tener mucho más claro que están contaminados y no han decidido realmente, con una convicción plena, lo que es vivir el Evangelio y ser discípulos de Cristo.